Saludos, aquí Dick the Builder y en este episodio del curso Rust a fondo vamos a estar hablando del tema de los macros en Rust. Específicamente un tipo de macro que se construye, ¿verdad? Utilizando un macro como tal. Esto es algo un poco recursivo, ¿verdad? De naturaleza recursiva. Ese macro se conoce como macro rules y nos permite crear nuestros propios macros. Existen otros tipos de macros en Rust que en inglés se conocen como los procedural macros, los macros de procedimiento, pero esos son mucho más complejos, requieren, ¿verdad? Un conocimiento ya más interno del compilador, que es un tema pues, que va un poco más allá de, el lenguaje de Rust como tal, ya es básicamente otro lenguaje aparte. Así que si acaso más adelante en el futuro se pudiera hacer una serie de videos sobre eso. Pero en la gran mayoría de los casos por ahí que uno va a ver en el ecosistema de Rust, uno va a ver que se utiliza mucho este tipo de macro que vamos a estar viendo aquí con macro rules. ¿Okay? Y lo primero que vamos a ver es el uso de este tipo de macro. Y por eso estamos aquí en la función main. Y aquí tenemos inicialmente un macro que hice aquí que se llama hello y no recibe ningún tipo de argumento, ¿verdad? Y esto es para demostrar lo más simple que puede ser un macro. Tenemos que tener en mente que los macros parecen ser funciones a veces, parecen ser literales de tipos de datos en otras ocasiones, dependiendo de la sintaxis que utilizamos. Pero hay que tener en mente que la realidad es que un macro, esa lógica que definimos dentro del macro, se va a ejecutar a la hora de compilar el programa, no a la hora de correrlo como tal. Así que básicamente el macro, una vez que hacemos una llamada de ese macro que nosotros definimos, pues se ejecuta esa lógica a la hora, ¿verdad? Durante la compilación y se realiza lo que se conoce como una expansión del macro, ¿verdad? El macro se expande y el código como tal del macro desaparece y el resultado de ejecutar esa lógica a la hora de compilar es lo que se inserta en el lugar donde llamamos el macro. ¿Okay? Así que en este caso, este macro hello pues va a insertar aquí un código que vamos a estar viendo más adelante. Aquí vamos a ver un ejemplo de un macro. Aquí yo creo un macro que básicamente hace lo mismo que hace el macro de la librería estándar Vec, que nos permite crear un vector de una lista de elementos. Pues yo pues recreé, ¿verdad? Un macro que se llama myVec y hace prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces aquí imprimimos el resultado para asegurarnos de que es un vector ese resultado. Y acá estamos definiendo tres variables A, B y C de tres tipos de datos diferentes. Y entonces estamos llamando un método print en cada una de esas variables. Y como parte de la librería estándar, pues ninguno de estos tipos de datos, U8, U6 y size, tienen un método print. Así que el hecho de que podemos llamar este método aquí, en estos tipos de datos, quiere decir que se está implementando algún trait, ¿verdad? Que tiene este método. Y eso lo vamos a lograr con un macro precisamente también. ¿Ok? Así que vamos a hacer aquí rápidamente el cargo run y vamos a ver el resultado, ¿verdad? El macro inicial hello, pues lo que hace es imprimir este hello world aquí. El otro macro que genera un vector, pues en efecto genera un vector. Aquí tenemos, ¿verdad? El print de ese vector. Y pues los métodos print de esas variables de los diferentes tipos de datos, pues lo que hacen es imprimir precisamente el tipo de datos de cada una de esas variables, ¿ok? Así que ¿cómo logramos esto? Vamos entonces al comienzo del archivo y aquí tenemos el macro simple, ¿verdad? Que se llama hello. Aquí vemos entonces el uso de este macro que viene como parte de Rust, que se llama macro rules y es el que nos permite crear este tipo de macros, los macros declarativos, ¿verdad? Y como siempre, cada vez que hacemos una llamada de un macro, vamos a tener el signo de exclamación. Aquí el macro se llama hello y como lo estamos definiendo, no lo estamos llamando, pues entonces no va el signo de exclamación, ¿verdad? No, en vez de así, ya esto sería una llamada.
Así que el nombre aquí es el que se está definiendo del macro que estamos creando, y se llama hello, y nos lleva entonces signo de exclamación. Y dentro de macro rules, lo que siempre vamos a ver es una estructura parecida a los match en Rust, en donde tenemos un patrón inicial, ¿verdad? El que vamos a tratar de aparear, ¿verdad? Ese patrón con algún tipo de sintaxis que encontramos en el código. Y si en efecto ese pattern coincide, ¿verdad? con la sintaxis que estamos encontrando cuando se llama el macro, pues este brazo, ¿verdad? De esta estructura, como en los match, es la que se va a ejecutar. En este caso, el patrón es simplemente un patrón vacío, ¿verdad? Tenemos las paréntesis aquí. Siempre los patrones van a estar rodeados de paréntesis en los macro rules. Pues aquí el patrón está vacío, así que esto básicamente dice que este macro no va a recibir ningún tipo de sintaxis, ningún tipo de expresión o elemento, ¿verdad? Y simplemente cuando el macro expande, este código es el que se va a insertar donde hacemos la llamada del macro. Y por eso es que en el resultado vimos que se obtuvo el hello world, ¿ok? Y de hecho, println es un macro también, ¿ok? Y vamos a estar viendo más adelante cómo eso se ve en efecto en el código final. Aquí estamos entonces definiendo el otro macro, que es el que utilizo para crear un vector, como el macro vec que viene en la librería estándar. Pues aquí el nombre le estoy poniendo myvec. Y aquí vamos a ver un ejemplo de repetición, ¿verdad? Porque este macro va a recibir varios elementos separados por coma. Pues ¿cómo logramos eso? Lo logramos dentro del patrón. Vamos a utilizar esta sintaxis del signo de dólar, paréntesis. Dentro de esa paréntesis, pues vamos a hacer una captura, ¿verdad? Y esta captura, esto es lo que se conoce como un fragmento, ¿ok? Que es una parte de esa sintaxis que estamos tratando de procesar. Aquí el signo de dólar item es el nombre que le queremos poner a ese fragmento. Dentro del macro, esto es como una variable dentro del macro. El colon, y lo que viene después del colon dice qué tipo de fragmento estamos seleccionando aquí. Y expr quiere decir que es una expresión, ¿verdad? O sea, puede ser un literal, puede ser dos números sumándose, ¿verdad? Cualquier expresión válida en Rust, pues esto lo puede capturar. Y lo próximo es una coma, literalmente. Y entonces el asterisco es el factor aquí que hace que se repita, ¿verdad? Estamos diciendo que esta combinación de una expresión seguida por coma se puede repetir un sinnúmero de veces. Esto es parecido al mundo de las expresiones regulares, ¿verdad? Los regular expressions. Y pues una vez que se logra coincidir, ¿verdad? Con este patrón, se va a ejecutar este brazo. Y en este brazo nosotros lo que queremos devolver es un valor en específico, ¿verdad? Un vector. Así que utilizamos un bloque aquí en donde vamos a el resultado, ¿verdad? De ese bloque va a ser ese vector. Aquí creamos, ¿verdad? Un vector y van a ver que estamos utilizando esta nomenclatura absoluta, ¿verdad? Para llegar a vec new, que es lo que normalmente utilizaríamos, solamente vec new. Pero cuando estamos trabajando con macros, se recomienda utilizar los nombres, las rutas, ¿verdad? Los paths absolutos, porque no sabemos en el lugar donde están llamando nuestro macro, a lo mejor vec es otra cosa, está definido localmente como otra cosa. Y para asegurarnos que estamos utilizando el vec de la librería estándar, pues utilizamos el nombre absoluto, ¿verdad? El path, la ruta. Y entonces aquí dentro vemos nuevamente la sintaxis para la repetición. Estamos utilizando el signo de dólar aquí con la paréntesis para establecer que vamos a estar repitiendo esto. Y aquí pues el asterisco al final. ¿Qué quiere decir esto? Acá teníamos, ¿verdad? Una coma, ¿verdad? Pero en este caso pues no vamos a estar utilizando un separador como tal, porque lo que queremos es repetir esta línea del vpush y el $item, que es la variable que estamos capturando acá arriba, ¿verdad? Esa variable es la que se va a estar repitiendo
cuando hacemos la llamada del macro. Y aquí pues vamos a insertar, ¿verdad?, esos elementos en el vector. Y finalmente devolvemos el vector. ¿Okay? Este otro código que está comentado lo vamos a ver más adelante porque existe, pero por ahora no lo estamos utilizando. Y entonces aquí tenemos el tercer ejemplo de macro, en donde vamos a ver cómo los macros pueden ser útiles para códigos repetitivos, ¿verdad? Tenemos aquí que estamos definiendo un trait print y con el único método print que recibe una referencia a self. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear un macro para implementar ese trait para una lista de tipos de datos. ¿Okay? Eso lo podemos hacer también. El macro lo estamos llamando import print. Aquí estamos usando la repetición. Tenemos la variable que se llama t, el colon, y el tipo de fragmento es ty, de type. O sea que este macro lo que va a recibir es una lista de tipos de datos de Rust, separados por coma, ¿verdad? Y acá adentro, pues estamos simplemente directamente utilizando la repetición aquí, el signo de dólar, ¿verdad? Y entonces pues acá terminamos y el asterisco dice que esto se va a repetir el mismo número de veces de los argumentos que nos pasen cuando llamen este macro. Y para cada uno de esos, pues vamos a hacer la implementación. Este va a ser el resultado, ¿verdad? Cuando se expande el macro, va a haber una implementación print para ese tipo de datos que recibimos. Aquí está la función y simplemente lo que vamos a hacer es imprimir una versión de string de ese tipo de datos. Para eso existe este macro también de la librería estándar que se llama Stringify, que es bien útil porque nos permite convertir en un string cualquier tipo de elemento dentro de la sintaxis de Rust. En este caso, pues un tipo de dato. ¿Okay? Así que aquí entonces hacemos la llamada de ese macro. Fíjense que lo podemos llamar fuera de cualquier función, ¿verdad? No estamos dentro de main. Estamos fuera de cualquier función porque nuevamente el macro en realidad se expande a la hora de compilar, ¿verdad? Así que antes de que el programa ejecute. Así que lo podemos llamar prácticamente en cualquier lugar. Y pues le estamos pasando los tipos de datos U8, usize y isize. O sea que al fin y al cabo, una vez que se ejecute este macro, pues cada uno de estos tipos de datos va a tener la implementación de ese trait print. Y por eso es que acá abajo podemos hacer estas llamadas aquí. ¿Okay? Como vimos, pues el código ejecuta exitosamente. Ahora bien, vamos a guardar aquí. Okay. Vamos a asegurarnos de que sigue ejecutando correctamente. Ahora vamos a ver, existe, y esto es un comando que no viene como tal, como parte de las herramientas, pero la podemos instalarse con cargo install cargo expand. ¿Okay? Y ya yo lo tengo instalado, ¿verdad? Así que con cargo expand podemos ejecutar precisamente ese comando, cargo expand. Y eso lo que va a hacer es que nos va a mostrar cómo queda el código una vez que se expanden todos esos macros, ¿verdad? Aquí es donde tenemos en el código, vamos a mirar acá en main, estamos haciendo la llamada de hello. Pues acá este es el resultado de la expansión de ese macro. ¿Okay? Está imprimiendo hello world utilizando esta función dentro de la librería estándar de IO _print. ¿Okay? Entonces acá cuando estamos utilizando el macro para crear el vector, vemos cómo se ejecuta ese macro, se expande, ¿verdad? El código que nosotros especificamos. La repetición la tenemos aquí, ¿verdad? En el código acá fuente. Simplemente estamos haciendo esta llamada aquí. También tenemos que tener en mente de que cuando hacemos una llamada a los macros, pues convenientemente no importa que utilicemos los brackets, o podemos utilizar también las llaves, o podemos utilizar los paréntesis también, ¿verdad? Cualquiera de esos se pueden utilizar siempre que coincidan, ¿verdad? El que abre y el que cierra. Con eso no hay ningún tipo de problema, ¿verdad?
Y eso permite entonces que la sintaxis de los macros pues se parezca, ¿verdad?, a la sintaxis de Rust. En este caso estamos definiendo un vector, pues utilizamos los brackets, los square brackets, como se conoce en inglés, ¿okay? Y entonces acá, finalmente, vamos a estar viendo el ejemplo donde se implementa, ¿verdad? Aquí tenemos las diferentes implementaciones for usize de print, ¿ok? Aquí tenemos para el U8 de print, ¿verdad? Aquí tenemos la definición del trait. O sea que vemos cómo esa llamada que hicimos antes de main también se expande y tenemos las diferentes implementaciones de ese macro para esos tipos de datos, ¿ok? Así que pues con eso tenemos unos ejemplos de las diferentes cosas que se pueden hacer con macros en Rust. Este mecanismo es bien poderoso, como muchas otras cosas dentro del lenguaje, pero pues requiere, ¿verdad?, el estudiar bien cómo es que funciona esta sintaxis de los macros, para entonces poder sacarle el máximo provecho. Les recomiendo, voy a poner el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a ir al navegador. Existe un libro de estos en internet que son comunes dentro del ecosistema de Rust, que se conoce como The Little Book of Rust Macros, ¿ok? El pequeño libro de los macros en Rust. Y entra en bastante detalle de todo el tema de los macros, ¿verdad? Cómo es que funcionan y ¿verdad? Ese mecanismo interno de cómo trabajan los macros. Y tiene una sección aquí, que es la que tengo seleccionada aquí, que se llama Macro Rules, ¿verdad? Que explica, entra en más en detalle de cómo es que funciona y cómo se definen los Macro Rules, ¿verdad? Tenemos una parte aquí en donde vemos los tipos de fragmentos que le mencioné, ¿verdad? Así que este es tremendo recurso. Voy a poner el enlace, ¿verdad? Se conoce nuevamente como The Little Book of Rust Macros, ¿ok? Y lo último que quería mencionar era este código que tenemos aquí, que está comentado. Lo que quiero mostrar es cómo también podemos utilizar la recursión, ¿verdad?, dentro de los macros. En este caso para resolver un problemita bastante común. Si vemos acá en este código, cuando hacemos la llamada de el myvec, ¿verdad?, pues puede darse el caso que el usuario entonces incluya una coma extra al final, ¿verdad? Y esto se ve bien comúnmente cuando se utiliza este tipo de indentación, ¿verdad? De un ítem por línea, ¿verdad? Algo así. Pues entonces, si hacemos esto, hacemos el cargo run, vamos a ver que obtenemos un error, ¿verdad? Porque esto no coincide con ninguno de los patrones en el macro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y precisamente pues es por el caso de que esto solamente hace una coincidencia, ¿verdad?, cuando tenemos los elementos separados por coma, pero no con una coma al final, ¿verdad? Entonces este patrón que tenemos aquí es el que nos va a permitir coincidir, ¿verdad?, con ese caso especial. Tenemos nuevamente exactamente igual lo que vimos anterior con la coma aquí, pero aquí entonces añadimos otra coma más, o sea que sería esta repetición y luego de toda esa repetición hay una coma al final, que es lo que vimos allá en la sintaxis, lo que acabamos de añadir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar la recursión aquí. Recursivamente vamos a llamar el macro nuevamente myvec para entonces procesar la repetición, pero esta vez sin esa coma al final, ¿verdad? Y al enviar ¿verdad?, esta expansión que se va a hacer aquí, que va a ser la secuencia sin la coma al final, pues cuando llamamos esta vez myvec, pues este brazo entonces va a ser el que va a coincidir y este es el que se va a ejecutar, ¿ok? Así que vamos a guardar esos cambios, limpiar la pantalla y hacemos el cargo run y ahora en efecto funciona, ¿verdad? Así que pues ese era el último detallito que quería cubrir en términos de la recursión, ¿verdad?, dentro de los macros.
la podemos utilizar también para resolver este tipo de problemas y para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Donde no sea conveniente. Así que pues con esto espero que les sea útil este conocimiento de los macros en Rust. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse para ver episodios próximos. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.